Muchísimas gracias, Orlando. Tenemos un invitado especial que no ha llegado aún, llega a las 3 de la tarde. Mientras tanto, vamos a comenzar la sesión de preguntas y respuestas. Yo quiero pedir a la audiencia que sea breve, conciso en su pregunta. ¿A quién se la dirige de los tres panelistas? Y naturalmente los panelistas también tomarán en consideración el factor tiempo en su respuesta. Así que queda abierta la sesión para quien quiera hacer una pregunta. Primero, el amigo Carmelo Díaz. Dale el micrófono, Richard. Carmelo. Quiero hacer una pregunta al profesor Acevedo y arriba de eso da un razonamiento. No me gusta decir reflexión. Dar un razonamiento sobre algo que usted trató ahí. Efectivamente, el gobierno cubano no tiene voluntad de cambio. El pueblo de Cuba, la población del pueblo de Cuba, está esperando que los cambios vengan de arriba, como ha sucedido en otras latitudes, y no vienen. ¿Por qué? Porque el gobierno cubano, pues sencillamente, no va a hacer ningún cambio porque va a ir en contra de sus intereses. Pero estamos hablando en presente. Si el gobierno cubano empezara a hacer cambios, como estos mini cambios que está haciendo con México, es porque hay una presión de abajo. Si no, no hiciera ninguno. Y si esa presión de abajo sigue en aumento, los cambios van a tener que venir de arriba. O de lo contrario, van a venir de abajo. De lo contrario, van a venir de abajo los cambios. O sea que puede haber un desborde de ciudadanía, porque ya hay toma de conciencia sobre muchas cosas. La ciudadanía del pueblo de Cuba ha ido aprendiendo por docencias que han habido internas de los opositores y por las que también nosotros hemos recibido cuando estábamos allá del exterior. Esa es una opinión que yo quería dar, pero ahora le voy a hacer la pregunta a usted, profesor. ¿Qué usted considera mejor para Cuba en el futuro que se avecina? ¿Un régimen presidencialista o parlamentario? Esa es mi pregunta. Bueno, basado en las condiciones que nos vamos a encontrar, yo simplemente estoy sugiriendo un sistema parlamentario porque me parece que ofrece ventajas sobre los sistemas presidenciales. Como comenté, la ventaja de separar el jefe de gobierno del jefe de Estado, la ventaja de permitirnos cambiar el sistema con frecuencia si queremos, o retener a un buen administrador si queremos. Pero yo, más que nada, yo diría que, y esos sistemas de por sí pueden ser semipresidenciales, pueden ser semiparlamentarios o pueden ser híbridos. Yo diría que en el caso de Cuba debiéramos crear uno híbrido, muy a la cubana. No tenemos que copiar a nadie, debiéramos crearlo y permitir esa novela. Para el pueblo cubano sería fantástico, yo creo, ver una novela todas las tardes de los parlamentarios discutiendo temas y discutiendo presupuestos y discutiendo la novelita de las 2 de la tarde. Eso sería fantástico. Comentando sobre su exposición inicial, la gran pregunta, yo soy de la opinión de que el sistema económico y el sistema sociopolítico cubano no es reformable. ¿Qué quiero decir con eso? Que no es reformable poco a poco. Es un sistema, desde un punto de vista económico, que hay que cambiarlo en su totalidad. Ahí no se pueden hacer pequeños cambios. Una economía es una cosa integrada, que no resolvemos nada si el campesino puede ser
exitoso en una cosecha y después no hay un sistema de transportación, no hay un sistema de mercado, no hay un sistema de... Es decir, que yo no veo ninguna posibilidad de éxito en este tipo de reformas minimalistas que está haciendo Raúl Castro. Simplemente no lo veo. Ahora bien, si llegaran a tener algún tipo de éxito, entonces la gran pregunta es si el pueblo lo aceptaría, se contentaría con eso, estaría satisfecho, o como dice usted, que quizás no, quizás vendrían otras expectaciones. No sé, esa es una incógnita. La señora atrás, la señora. Ileana. Hola. Mira, el ejemplo de la falta de puntería en el baño acomete solamente la problemática de los hombres. O sea, solamente el 50% de la población está referida en ese ejemplo. Nosotros siempre le demos puntería, aunque vaya y no lo vaya. Entonces, eso me dice, y esto es un gran problema, pero que no es particular, es una cosa que tenemos que discutir e identificar para hablar de diferente manera, y quizás enfocar el problema de Cuba como otras opciones. Las mujeres siempre hemos tenido un doble horario de trabajo. Hemos tenido el horario de trabajo de la casa, de la calle, del centro de trabajo, y hemos tenido el horario de la casa. El trabajo de la casa hace imposible que una mujer le pierda el valor al trabajo. Esa mujer está trabajando, confeccionando alimentos, haciendo ropa, o sea, hay manufactura, industria gastronómica, función docente, supervisión de niños, enfermería, medicina, cuidado de ancianos, de enfermos. O sea, la mujer cubana, y hablo desde mi experiencia, de los últimos 8 años, trabajando con Renfe. Llevo 30 trabajando este campo de las mujeres, antes con las mujeres disidentes, pero los últimos 7, 8 años ha sido con las mujeres normales, comunes y corrientes. Y la mujer cubana no ha perdido la noción del valor del trabajo. Las mujeres que empiezan el cuentapropismo en Cuba saben exactamente que ese trabajo les va a resolver la vida, no solamente a ellas, a su familia. O sea, nosotros tenemos que empezar creo que tenemos que empezar a enfocar este hablar de nosotros los cubanos con otros valores, otras experiencias, desde otras perspectivas. Quizás el hombre que básicamente trabaja en la calle, no quiere decir que los hombres no trabajen en la casa también, y en Cuba sobre todo, pero el hombre se visualiza como el que resuelve la supervivencia afuera, y afuera lo están tratando a patadas. A lo mejor en la casa también lo están tratando a patadas, pero en fin, pero allá afuera. Y entonces se pierde la relación entre trabajo y la valoración del trabajo. Trabajo y resolver la vida. No, que venga de arriba. Las mujeres no están esperando que venga de arriba, porque de arriba no se resuelve ni la comida de los fiñes, ni los zapaticos, ni el desayuno, el agua con azúcar para el desayuno o una galletita. Desde arriba no se resuelve. Se resuelve desde abajo, desde la casa. Y quizás debemos empezar a enfocar en cada organización y en cada grupo este approach, este enfoque. ¿Qué hay todavía rescatable? Y hay mucho rescatable en ese pueblo. Y quizás el aporte de las mujeres al perfil de ese pueblo, que nos sirva de instrumento y de camino y de pauta para diseñar este behavioral modification, que a lo mejor no es tanto behavioral modification, sino incorporación de behaviors que ya existen
en parte de la población y que quizás debemos de traer al ruedo público, al ruedo público. Porque estamos hablando en dos idiomas y en dos realidades, aunque tenemos estadísticas que son las mismas, historias que son las mismas y todo lo demás, porque es una nación, pero hay diferencias y hay instrumentos y vehículos allá afuera en nuestra comunidad en Cuba que sí nos ayudarían en general a rescatar. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. La referencia al trabajo que ha dejado de ser el medio principal de ganarse la vida era una referencia al trabajo afuera, ¿no? en las factorías o en los centros de trabajo, en las oficinas, etc. Inclusive es curioso porque uno de los comentarios que hemos escuchado cuando entrevistamos personas con respecto a estos despidos, lo que temen muchas de las personas no es perder el sueldo miserable de 10 pesos al mes o lo que sea, es perder la oportunidad de tener acceso a alguna materia prima que puedan sacar del trabajo y vender en el mercado. Es decir, que no es tanto que estoy perdiendo el sueldo, sino perdiendo la oportunidad de hacer algo. Pero de por sí, la evidencia del papel de las mujeres existe y existe evidencia académica. Recuerdo haber leído en algún momento algún estudio sobre los préstamos, los micropréstamos en países asiáticos, en países africanos. Las personas que los utilizan y que los pagan son las mujeres. Los hombres no le prestan porque no pagan nada. Las mujeres son las que utilizan el dinero, crean su propia empresa y pagan las deudas. Se me quedó una cosita en el tintero, perdóname. Rápidamente, porque aquí hay muy rápido. todo el mundo, ¿no? Fíjate si no se ha perdido del todo esa valoración del trabajo, que los profesionales están dispuestos, los profesionales médicos, maestros, etcétera, que han dejado de trabajar a cierto nivel, están dispuestos a ser taxistas, peluquera, lo que sea, trabajadores. O sea, el valor del trabajo no se ha perdido. Es mi punto. Okay. Repito mi admonición. Preguntas, no discursos. Señor Nestalí. Buenas tardes, profesor Acel. Vengo de El Salvador, un país que de la noche a la mañana lo dolarizaron. Usted hizo referencia a la dolarización. Y por ende tuvimos un efecto de una depreciación de los salarios de un 75% de la noche a la mañana. Entonces, porque se dolarizó la economía, pero los salarios no se dolarizaron. Entonces, lo comento para su valoración. Y una pregunta más. Ustedes, con tanto cubano que vive en Estados Unidos, ¿nunca han pensado en un posible Estado libre, asociado y democrático? Bueno, son dos temas bastante diferentes. Por cierto, cuando yo hablo de la dolarización, en el sentido de que yo lo comento, no me interesa en realidad si es el dólar o el eco o el rand surafricano. Lo comento como buscando una manera de amarrarle las manos a los políticos, no, pero definitivamente cualquiera que sea la moneda que se escoja, habría que buscar la manera de hacer eso. Lo del Estado Libre Asociado es un tema largo y complicado, no creo que este es el momento de abarcarlo, pero sí hay una afinidad entre Cuba y los Estados Unidos que yo no creo que se ha perdido jamás a pesar de estos 50 años, y eso va a ser parte del comercio en el futuro, va a ser parte de sobre todo la comunidad cubanoamericana, que debe jugar un papel importante económicamente y socialmente y de otras maneras en esa Cuba del futuro. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta para el doctor Orlando Gutiérrez, deben hacerla dirigida a él, porque él tiene una cuestión que tiene que salir. ¿Alguien quiere hacer una pregunta al doctor Gutiérrez? A ver, señora, adelante. Estamos enfocados en que todos somos... Mi nombre es Olga Gómez, Alfa 66. Estamos enfocando en que todos somos resistencia, como es... queremos hacer un símbolo de eso, porque en realidad
como usted dijo una vez, desde el 59 hasta hoy, todos hemos sido resistencia de una manera o de otra. ¿Se le ocurre algún medio entre la comunidad internacional, cubana y no cubana, que quiera cooperar? ¿Podría haber un medio de locución, televisión, radiodifusión, como queramos llamarlo, que pudiéramos lograr llegar el mensaje a los cubanos de que no se puede protestar solamente individualmente, sino que todos deben unirse, que juntarse debe ser la palabra de orden? Bueno, Olga, usted lleva años luchando por Cuba y es una persona que respetamos mucho. Gracias. Yo creo que lo principal es que los cubanos en la isla sepan de los otros cubanos en la isla y cubanas, porque como dije, son las mujeres, los trabajadores y los estudiantes que ya están luchando y que están en la calle, están haciendo manifestaciones, se están organizando, poner a la gente en Cuba en contacto con sí mismo. Yo creo que eso es lo más importante que podemos hacer. ¿Alguna otra pregunta para el doctor Gutiérrez? A ver. La pregunta es, ¿usted cree que... ¿Tu nombre? Mi nombre es Raúl Moreno, pertenezco a la ley. Mi pregunta es, ¿usted cree entonces, según su posición, que un líder cubano carismático que organice a todas estas organizaciones pueda reunir al pueblo cubano y presionar desde abajo y producir un cambio en Cuba? Yo creo que lo que he visto, en lo que he estudiado sobre las transiciones en los países que eran comunistas, en los países que eran dictaduras, a democracia, es que lo que ha funcionado es que no ha surgido un líder carismático, sino que han surgido cientos de líderes carismáticos. Es decir, a todos los niveles la gente empieza a ejercer liderazgo. Esto es un salón lleno de líderes, gente que tiene iniciativa, que comienza a organizarse y a movilizarse. Dentro de eso hay gente que despunta más que otros y que logran ser imanes de más líderes. Pero la cuestión es legitimar el liderazgo en la sociedad cubana. Yo creo que el régimen con estos arrestos a los 75 nos ayudó a ver en esa dirección. Es decir, si hubieran podido arrestar a uno, lo hubieran arrestado. Tuvieron que arrestar a 75. Tenían que arrestar a muchos más. Se limitaron. Pero esos 75, ¿por qué? Porque eran líderes naturales en cada vecindario, en cada lugar. Ahí está Roberto Miranda, que lo que levantó con los maestros y en todo su alrededor era un núcleo de resistencia. Está Carmelo, están los otros, ¿no? Entonces la cuestión es movilizar en base a esos liderazgos. Ahora, en cuanto a la historia de Cuba, yo creo lo mismo. Nos hacen falta en la historia de Cuba muchos líderes, muchos hombres y mujeres que asumen responsabilidades, que tomen riesgos, que tengan visión, porque la democracia se fundamenta sobre muchos líderes. Y además, en todos estos países ha habido una experiencia interesante. Los grandes líderes revolucionarios, los que llevaron a cabo la liberación, no siempre fueron los mejores presidentes. El caso típico es Bawenza. Bawenza fue un gran líder de solidaridad, un movimiento tan diverso, con tanta gente, logró unificarlo, llevarlo, y no fue un buen presidente por cuestiones. Lo siguen respetando, sigue siendo una gran figura, pero no era eso. Entonces hace falta más de un líder, hace falta muchos líderes para poder levantar la democracia. Lo más importante es tener una visión común del cambio. Muy bien, el tren tuyo ha llegado a la estación, así que te puedes bajar. Gracias. Ahora, para reemplazar al doctor Gutiérrez, en preguntas y respuestas está el colega Joel Brito, así que pueden dirigir las preguntas a cualquiera de los otros tres colegas. Usted. Me llamo Luis Mauricio, soy del Sindicato del Pueblo. La pregunta mía hacia el panel es, ¿cuál es la visión de ustedes hacia una transición en Cuba del gobierno que hoy en día controla las industrias y cuál usted ve la transición sobre las entidades privadas y cuál será el rollo de los sindicatos en esa transición? ¿Quién quiere responder eso? ¿El profesor? Yo añadiría después algo. Bueno, en primer lugar, yo no soy partidario de una transición en el sentido de que las cosas, por virtud de unas reformas, reajustes del modelo, etcétera, dé lugar a que caiga o que cambie el régimen actual. Yo lo que deseo para mi país es que se produzca una chispa que dé lugar a una explosión popular. Si no hay una explosión popular que barra con la ignominia de 52 años de dictadura, eso no va a dar lugar al verdadero régimen democrático que nosotros aspiramos y queremos para nuestro país.
¿Alguna otra opinión, doctora Cel? No, yo creo que eso es todos desearíamos eso, ¿no? Y hemos estado luchando por 50 y tantos años para ver esa rebelión popular. Yo me desanimo un poco cuando veo, y yo creo que el doctor Córdoba también ve, esa sociedad civil que ha sido tan destruida a través de los años. En la bolita de cristal que podemos mirar, el escenario que quizás yo veo más real es algo muy similar, y es a su pregunta, a lo que pasó en Rusia. Y desafortunadamente es un escenario en que tienen que morirse Fidel, obviamente, tiene que morirse Raúl, Machado Ventura, Ramiro Valdés, y en un momento quizás salga un Gorbachev. Y desgraciadamente, y ese sospecho que es el miedo que tiene Fren, en Rusia no resultó en una democracia, resultó en una cleptocracia. Ali Baba y los 40 ladrones, se los robaron todo, ¿verdad? Y ese es uno de los grandes miedos, porque no tenemos las instituciones. Los militares en Cuba dominan más del 65% de la economía. Es decir, que el miedo terrible es que venga una sucesión falsa y veamos a Ramiro Valdés con un condominio en Manhattan. Entonces hay que pegarse un tiro aquí, ¿verdad? Muy bien. ¿Cualquier otra pregunta en este momento para el profesor Córdoba o alguno de los tres? ¿Sabe? Diga. Virgilio Calvo, Data Information and Communication Center. Quisiera decirle una cosa que me llama mucho la atención, y es que indudablemente se pretende o se sueña con una explosión popular, pero las transiciones, y creo que Juan Felipe ha escrito un libro magnífico sobre eso, nos indican que es muy poco probable que se produzca un estallido de este tipo. Lo más probable es que suceda lo que no deseamos, y creo que hay que prepararse para lo que no deseamos, y no podemos estar solamente pendientes de lo que soñamos, porque la realidad nos está mostrando en todos los países de Europa del Este que desgraciadamente, y como has dicho, una cleptocracia es la que está adueñado del poder en todas partes y se lo ha robado todo. Entonces creo que debemos de también fijar nuestro objetivo en tratar de evitar que eso suceda, aunque se produzca un cambio de ese tipo. Uno de los grandes problemas, y el doctor Córdoba habló de esto, es la corrupción, y cómo evitar una corrupción en ese gobierno del futuro. Ese es el gran dilema de lo que puede pasar, que no va a ser necesariamente lo que querramos, sino otra cosa. Y la gran debilidad nuestra, histórica, ha sido que no hemos defendido las instituciones. A mí me preocupa el comentario sobre el caudillo carismático, ¿no? A mí no me caen bien los caudillos, carismáticos o no. Yo prefiero las instituciones. Pero eso va a tomar tiempo. Desarrollar un sistema judicial independiente es cuestión de generaciones. Muchas gracias. Vamos a hacer un pequeño intermedio para otra presentación. Aquí hay una pregunta, un momentito. ¿Cómo? Otra pregunta que estaba esperando pacientemente. Aymel, sí, dale. Rapidito, Aymel Ríos de la Fundación Nacional para la Democracia. Dos preguntitas rapiditas. Número uno es regresando al tema de la dolarización de la economía. Y yo entiendo el punto, la perspectiva del control al gobernante, a quitarle el poder de generar una moneda. Pero al mismo tiempo, un argumento en respuesta a eso es que eso ata la economía de un país, porque la política monetaria entonces está sujeta a la política monetaria de otro gobierno, sea de la Unión Europea, sea el de la Reserva Federal estadounidense, o de la japonesa, o quien sea. Quizás, y eso tampoco es bueno, porque entonces si se devalúa la moneda que tú has adoptado, pues sufre tu economía de igual manera. Y no sé
me gustaría escuchar su opinión sobre qué posibilidades existen dentro de los mismos marcos legales de un país para establecer controles institucionales al Ejecutivo para que no utilice su poder político para controlar, o no utilice la política monetaria con fines políticos y demagógicos, y al mismo tiempo evitar pues una dependencia a cierto tipo de política monetaria extranjera. Y la otra pregunta es, me gustaría escuchar las opiniones de cualquiera de ustedes cuatro sobre el impacto de las políticas económicas que se están tratando sobre la población negra y mestiza de Cuba, que es la población en términos raciales mayoritaria y la población históricamente, a través de la historia de Cuba, discriminada, marginalizada y que lleva sobre sus hombros el peso más, la carga social más fuerte. Muchas gracias. Primero la dolarización. ¿Cómo no? Bueno, tratar de controlar los procesos de presupuestos a través de medidas políticas no ha funcionado. En los Estados Unidos en estos momentos tenemos un problema extraordinariamente difícil y no hay soluciones, no hay la voluntad política, yo creo que de hacer. Así que yo creo que esa sería una metodología. Y de nuevo, yo sugiero esto como un tema de discusión para estimular pensamientos y conversaciones, y si esa es la solución, fantástico. Si una constitución dice que el presupuesto tiene que estar balanceado y si eso funcionara, divino. Así que la idea mía con este libro es simplemente, cuando yo estaba escribiendo este libro, y desafortunadamente escribo en inglés y no en español, mi audiencia imaginaria era un joven intelectual en Cuba que pudiera leer esto y pensar un poquito, quizás viviéramos. Esa era mi audiencia. Con respecto al problema racial, ese es un problema importantísimo. Como todos sabemos, las remesas que vienen de los Estados Unidos, de la diáspora cubana a través del mundo, en su gran mayoría van a cubanos blancos, que son los exiliados que están fuera del país. Es decir, que la población negra en este momento no está recibiendo proporcionalmente una cantidad igual a los blancos. Y eso va a crear un problema, o no va a crear, va a aumentar un problema que ya puede existir dentro de la población, porque a medida que la economía se deteriore, si los únicos que están sobreviviendo son los que están recibiendo dinero del exterior, eso y van a ser todos en su mayoría blancos, ¿no? Sí. Bueno, sobre la cuestión racial, que es una de las de más larga tradición en Cuba, 1912, la guerra de las razas, hubo discriminación, hubo prejuicios. Yo tenía cierta reserva sobre la actitud de la raza negra, porque nosotros podíamos decir negros y blancos. No era cuestión como aquí que hay que utilizar eufemismos. Que la raza negra al convertirse en mayoritaria, porque hoy representa lo que antes representaba la raza blanca. Los blancos eran el 73% en el censo que se hizo, el último de la República. Hoy son el 37%. La gran responsabilidad que tiene la gente de color, la raza afrocubana, está ahora representada, y yo me alegro, acojo con satisfacción, casi me enorgullezco de que sea un albañil negro el primero que inició ahora el gran movimiento de repulsa al régimen, y que sean otros negros como Oscar Elías Bisset, como Guillermo Fariñas. Son negros que están asumiendo el liderazgo en Cuba, y eso lo saludo con gran satisfacción y complacencia. Muy bien, muy bien.
Hay una persona que me estaba pidiendo la palabra, que es René Ledí, el presidente de la Federación de Plantas Eléctricas, que quería hacer un planteamiento en nuestra conferencia. Y bienvenido, René. Siéntate. Yo. Todo tuyo. Bueno, para mí es un placer inmenso que inunda mi alma, mi corazón y me hace militar una vez más en defensa y en memoria de los que han caído, hombres y mujeres fusilados ante el paredón en distintos lugares de Cuba. Tengo una lista aquí de hermanos que han caído en estas condiciones, que han ensangrentado las paredes de los paredones en Cuba y que por promesa constante y perenne nuestra del movimiento sindical tenemos que, donde quiera que estemos, repetir estos crímenes y dar sus nombres a conocer. El primero es Luis E. Fabregat, Luis Felipe Almeida, Fran País, Emiliano Corrales, Otto Parellada. Quisiera por favor que dijeran presente. Presente. René Ramos Latour. Presente. Olivia Aida García Soler. Presente. René López. Presente. Omar Guerra Gutiérrez. Presente. Emilio Chacón. Presente. Francisco Fernández Cabrera. Presente. Olga Digna Fernández Cañizares. Fernández. Ángel C. Arencibia Pestana. Presente. Raúl R. Borrás Sion. Presente. Domingo Domínguez Allende. Presente. Ángel Luis Campos Corona. Presente. Tomás Arencibia. Presente. Manolo Rodríguez. Presente. Ricardo Olmedo. Presente. Estos tres últimos que voy a leer fueron fusilados a las 5 de la madrugada en la cabaña y llamaron a toda su familia para que lo dieran. William Lesanté. Luis Olidio Méndez Pérez. Presente. Y Julio Casillas Amigó. Presente. Estos hermanos están vivos. Viven en nuestros corazones, en nuestro pensamiento, en nuestra mente. Donde quiera que estemos, tenemos que repetir este asesinato, este crimen, esta bajeza. Y viven en nuestros corazones, digo yo, como dijera José Martí, nuestro apóstol inolvidable, porque cuando se muere en brazos de la patria agradecida, la prisión se rompe, la muerte acaba, empieza al fin con el morir, la vida. Muchas gracias. Yo sugiero que nos pongamos de pie en un minuto de silencio en honra a la memoria de esos mártires cubanos sindicalistas que fueron inmolados.